Pero bueno, la historia que ibas a contar es de... Ok, la verdad es que estuve ahí leyendo poquito en internet y todo. No dice nombre, pero se titula La historia del abuelo. Y se supone que es de una persona real que dijo esta historia. Y dice que la historia comienza, que dice que es esta persona que cuenta la historia, dice que él la llegó a escuchar por mucho tiempo porque era su abuelo quien la solía contar muy a menudo. Y su abuelo aseguraba que era completamente real y que él mismo la vivió en carne propia, pues él cuenta que dice que él experimentó, para lo que él entiende, un cambio de línea temporal. Y eso es lo que pasó. Dice que hace mucho tiempo, cuando él era niño, dice que pues vivía con su familia y dice que en una ocasión salió de su casa para ir a jugar a un maizal, a un terreno que sembraban maíz, que estaba ahí junto a su casa. Y dice que se la pasó ahí jugando por un buen rato hasta que ya casi estaba entrando la noche, el sol ya se estaba poniendo y pues Ajá. decidió regresar a su casa porque pues ya ves que en la noche a veces puede salir un animal o algo y podía hacerle algo y era un niño. Y Sí, entonces sí, sí, dice sí. que regresó por la vereda por la que se fue al maizal, que daba directamente enfrente de su casa. Pero aquí es donde empieza lo curioso o el problema, como ustedes lo quieran ver, que cuando llegó a su casa, el aspecto que tenía su casa era idéntica, pero los colores eran diferentes. Dice que él su casa la recordaba de un color café con tonos amarillos, pero esta casa, a pesar de que era idéntica, era azul con unos toques blancos, azul y blanco, entonces el color era completamente diferente y él pues se sacó de onda, dijo pues no me habré equivocado de casa, pero pues era casi imposible equivocarse de casa porque esa vereda era la única que daba a su casa y aparte también era como de esas casas en el campo, ¿ves? Que están pues muy a distancia. Ya ves que cuando hay sembradillos así está la casa, su sembradillo y las demás casas están apartadas, muy, muy alejadas. Entonces no había manera de que se confundiera de casa. Y en eso que estaba mirando alrededor a ver si era su casa o no, salió su mamá y pues dijo, ok, esta es mi casa, acaba de salir mi mamá. Y ya le dijo a su mamá que entrara y que la ayudara a poner la mesa para la cena. Pero cuando entró a la casa, dice que todo lo de adentro de su casa era completamente diferente. Por ejemplo, las decoraciones, el color de que la casa estaba pintada, por ejemplo, las pinturas o los cuadros que tenían en las paredes, era completamente diferente. Sí, Y sí, aquí sí, es, sí. y aquí es donde se pone todavía más loca la historia, porque su mamá le dijo, llama a tu papá y a tu hermana para comer. Pero Ajá. resulta que el abuelo de esta persona, él era hijo único. ¡Ah, la verga, güey! Sí, Pero lo reconocían a él. sí, sí. Y por ejemplo, él también reconocía a su mamá. Su mamá era la misma, se veía Era su mamá. igual y todo. Ajá, Nomás sí. tenía hermanos que no tenía. Exacto. Y como te digo, su casa también era completamente diferente. Y No más. entonces dice que pues él pues se sacó de onda, pero pues fue y llamó a su papá y a su supuesta hermana. Y pues sí, bajó una niña de como 5 años, que era su hermana. Y el abuelo de esta persona en su historia dice que no había forma de que como que fuera una mentira o algo porque su hermana, la que era supuestamente su hermana, se Ajá. parecía mucho a su mamá físicamente, los mismos ojos, la misma nariz, la misma sonrisa. Entonces sí era su hermana en realidad. O sea, él la identificaba como su hermana. Sí, porque dice que se parecía muchísimo a su mamá. Y Verga de entonces, perro, güey. sí, güey. Y entonces, además de esto, por ejemplo, él estaba seguro de que era hijo único porque cuando él nació, a su mamá le tuvieron que hacer un procedimiento, porque hubo complicaciones, algo ahí de su útero y esas cosas, entonces ella ya no podía tener más hijos. Entonces era algo que él no se explicaba y en ese momento, dice que el abuelo siendo un niño, pues no soportó qué estaba pasando y empezó a llorar, se quebró y les dijo a las personas que estaban ahí que si esto era una broma,
pero ellos no sabían a qué se refería. Decían, pero pues ¿a qué te refieres? Nosotros somos tu familia. Y Sí, se paniqueó. sí, y dice el abuelo que por ejemplo él como que sabía que algo no estaba bien, pero al mismo tiempo sí tenía noción de quién eran estas personas, pues, que sí era su papá y su mamá, pero él se sentía que no pertenecía ahí. Y pues este abuelo cuenta que, que le costó trabajo adaptarse, pero que con el tiempo pues se acostumbró a esta buena familia, aunque siempre le quedó esa nostalgia de que él no pertenecía ahí. Y no es porque no quisiera a estas personas, a esta familia, porque se acostumbró a ellos y pues se veían igual que su otra familia que él recordaba. Y pues algunos familiares dicen que este abuelo cuando era niño, tal vez en su mente se inventó una historia de que él era hijo único y como que esta era su excusa para explicar las cosas. Pero pues el abuelo asegura que no, que esa no era su dimensión, que él pues O acabó sea, él en otra línea literalmente viajó hacia una dimensión completamente diferente. completamente diferente, güey. Pero aquí se quedó. Sí, se quedó en esta dimensión. Verga, Y pues en güey. esta, porque nosotros leímos la historia, ¿verdad? Sí, se quedó en esta dimensión.